Bien, buenas noches con todas las personas conectadas a la clase del día de hoy, jueves 9 de marzo del año 2023. Les damos un saludo cordial a nombre del Centro de Capacitación y Consultoría para el Desarrollo Humano, a nombre del Colegio de Economistas del Cusco y la Asociación para la Educación Económica en los Andes, AEA. El día de hoy vamos a culminar este curso que hemos iniciado hace aproximadamente ¿Qué 2 semanas. sí, no? En ese entender, ¿Y vamos por qué? a dar las pautas acerca de todo lo concerniente a la sesión del día de hoy. Importante mencionarles de que es importante que ustedes mantengan sus micrófonos apagados para no interrumpir la sesión que va a llevar a cabo el magíster Carlos Alejandro Dávila Núñez, quien es el ponente, quien gustosamente nos acompaña en este curso de acceso gratuito que estamos llevando a cabo de manera conjunta entre 3 instituciones. En ese entender, lo que les voy a indicar es que el día de hoy finalizamos esta capacitación importante sobre el pensamiento económico y la importancia que tiene en el mundo actual, en esta etapa contemporánea en la que nos encontramos. En ese entender, sin mayor preámbulo, antes de dar inicio a la sesión, vamos a indicarles de que todas aquellas personas que deseen certificación de este curso, por favor nos comuniquen por interno para hacerles saber cuáles son los requisitos y de esa forma pueden ustedes también sustentar vuestra participación en gran medida, ¿no? En las sesiones iniciales y ahora en esta sesión final. En ese entender voy a presentar al magíster Carlos Alejandro Dávila Núñez. Buenas noches, Carlos. Adelante. Estimado Bruce, buenas noches. Muchísimas gracias por la presentación. Espero todos se encuentren muy bien y ya puedan estar visualizando la pantalla. No sé si me puede confirmar alguien o tú, estimado Bruce, si es que ya están visualizando la pantalla para empezar de una vez. Sí, se visualiza claramente. Listo, listo, estimado Bruce. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Bruce, por la invitación que me has hecho para dictar este curso, por la presentación que acabas de hacer. También agradecerle a los participantes por su tiempo. Si bien es cierto, este curso es gratuito, como dijo Bruce, es de acceso libre. Sin embargo, tiene un costo. Y este costo es vuestro tiempo. Entonces, espero que sobre todo las personas que han estado las tres sesiones, pues hayan sentido que han aprendido algo durante este tiempo. Y también invitarles a que se animen a optar por la certificación del curso para ponerse en contacto con Bruce de manera interna para que él les comente cuáles son los requisitos para que puedan certificarse. Ustedes saben que mientras más personas se certifican, hay más incentivos a que en el futuro puedan seguir habiendo este tipo de cursos o quizás algunos temas más especializados, ¿no? Quizás hablar solamente 3 semanas sobre el pensamiento de Marx, digamos, o en 3 sesiones, digo, ¿no? 3 sesiones sobre el pensamiento de Marx o de Adam Smith o de alguien que ustedes deseen. Le pueden comentar también a Bruce, él me va a pasar la voz y seguramente vamos a organizar algo. El día de hoy es un día muy importante, les había dicho incluso la primera semana, porque un día como hoy, en 1776, se publica La riqueza de las naciones, la obra magna de Adam Smith, el padre de la economía moderna. Terminamos la primera sesión del día jueves 23, hace 2 semanas, con el tema de Adam Smith, y fue el tema también con el que iniciamos la sesión del jueves pasado, del jueves 2 de marzo, porque hablamos de Adam Smith, de su tiempo y de los aportes que hubieron después de él. Sobre todo nos referimos al tema de la revolución industrial y la revolución marginal. El día de hoy lo que vamos a empezar a ver es el tema de, más allá de la economía neoclásica, y le puse unas fechas aquí, le puse 1937 y 2009. Le puse 1937 porque 1937 es la fecha en la cual un profesor llamado Ronald Coase, lo vamos a ver más adelante, escribe un texto que se llama La teoría de la firma, y a partir de allí como que se ejerce, como que él plantea una nueva metodología para entender los fenómenos económicos e interrelacionar a la economía con el derecho, con la política y con otras disciplinas.
y el límite superior es 2009, porque el 2009 se le entrega el premio Nobel a la señora Elinor Ostrom, y Elinor Ostrom, además de ser la señora Elinor Ostrom, además de ser la primera mujer que gana el premio Nobel de Economía, hasta aquel entonces era la única, obviamente, porque la segunda mujer que galardonan es Esther Duflo en el año 2019, es un premio Nobel compartido entre 3 economistas, uno de ellos es mujer, la profesora Esther Duflo, pero la primera mujer que recibe este galardón es la señora Elinor Ostrom, justo el año 2019, el 2009, perdón, ese es el límite superior por eso coloqué ese límite superior allí. Y es interesante porque Ostrom presenta también una metodología de trabajo muy particular, como vamos a ver al final de esta sesión. Muy agradecido también con la organización que dirige Bruce, con CKD, por la invitación nuevamente, por la oportunidad que me da a mí de poder comentar estos temas que a mí me agradan mucho. En un primer momento les dije que por lo menos les garantizaba que iban a escuchar un tipo que está hablando de cosas que les gustan mucho. Y entonces estos temas de historia y pensamiento a mí siempre me han agradado, así que gracias a CKD, al Colegio de Economistas también, por ayudarnos con la difusión. Y obviamente muy agradecido también a los participantes. Vamos a hacer un breve repaso. Hay muchas personas que no estuvieron la semana pasada o recién se están incorporando a esta sesión y pues enhorabuena a los que han estado desde un primer momento. Seguro ustedes van a poder aprovechar mejor esta última clase. Habíamos empezado hablando de estos temas el año 380 antes de Cristo, con Genofonte y su libro El Económico, donde por primera vez él escribe Oikos haciendo referencia a que la economía es un saber administrar la casa, administrar la hacienda. Ya saben cuáles son las peculiaridades de la casa o de la hacienda, a qué se referían los griegos de esa época cuando decían casa, ¿no? Con el tiempo dimos un salto y nos dimos cuenta de que quien había empezado a cristianizar algunos aportes de los griegos había sido definitivamente Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, no profundizamos en Santo Tomás, profundizamos en San Bernardino de Siena, ¿no? San Bernardino de Siena, el padre del marketing, el santo, perdón, patrono del marketing, de la publicidad, y también un gran defensor de los préstamos con tasa de interés, y también un gran defensor de la actividad de los emprendedores. En un mundo en el cual desde la iglesia se condenaba la actividad mercantil, pues San Bernardino de Siena y otros antes de él y obviamente también después de él, desde la teología llegaron algunos argumentos económicos, administrativos, empresariales, y se dieron cuenta que la labor de los comerciantes no era pecaminosa, al contrario, era muy necesaria, porque si no habrían emprendedores, muchas veces, bueno, tendríamos mayores dificultades para poder satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Esa es la lógica. Se consolida esta etapa de pensamiento económico con los escolásticos, en particular hablamos sobre Francisco de Vitoria, sobre Juan de Lugo, sobre Domingo de Soto, sobre Leonardo Lesio, y la semana pasada habíamos visto también, las 2 primeras semanas, porque repetí el slide, habíamos visto el árbol genealógico, ¿no? Cuáles son los precedentes de los escolásticos y cuál es la influencia que tienen. Para hacerles recordar las influencias de los escolásticos, las influencias que ellos reciben, básicamente Santo Tomás de Aquino y los padres de la iglesia, ¿no? Los jurisconsultos romanos y los filósofos griegos. Esa es la base del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, es la base también de los escolásticos, es lo que se considera también en términos incluso institucionales, sociológicos y tal, como Occidente, ¿no? Cuando se habla de Occidente, se está hablando más que a un lugar, a un conjunto de características, y esas características son la tradición judeocristiana, está el derecho romano, y está la filosofía de los griegos. Tradición judeocristiana y el derecho romano es lo que nosotros podemos entender como Occidente. Ese es Occidente, ¿no? Nos dimos cuenta que entre el pensamiento escolástico y los economistas clásicos hubo un puente, y ese puente es Hugo Grocio. Hugo Grocio termina quitándole lo religioso a los trabajos de los escolásticos
y empieza a justificar al trabajo de los emprendedores en el mercado, la propiedad privada y todo ello desde una lógica más utilitarista y en algunos casos también de principios, pero ya no desde un punto de vista religioso. Ya no argumentaban utilizando la Biblia, sino argumentaban poniendo ejemplos, ¿no? Con los economistas clásicos, aquí el más representativo, Adam Smith, ya habíamos mencionado el día de hoy. El día de hoy celebramos un aniversario más de la publicación de La riqueza de las naciones. Voy a empezar el resto de diapositivas que tengo compartiendo pantalla en un PDF de un paper que estuve leyendo ayer y hoy por la mañana, en el que resume muy bien la intención de Adam Smith. Y esto es interesante y son cosas que pasan, ¿no? Justo encontré un párrafo en el cual el autor del paper menciona que Adam Smith tiene mucha influencia en los economistas que vamos a empezar a ver por aquí. Pero todavía no me adelanto porque todavía hay un camino que hemos recorrido, solo que ahorita estamos recordando para llegar al punto que debemos analizar a profundidad el día de hoy. Entonces, con los economistas clásicos encabezados por Adam Smith se va a consolidar la economía clásica de la época. Sí, después ocurrió, no sé si alguno se acuerda, si alguno con buena memoria, entre 1871 y 1874, la revolución marginalista, donde se empieza a analizar la teoría del valor desde un punto de vista subjetivo y de la abundancia y escasez, donde se crea el término de utilidad marginal. Y allí es donde la economía toma la forma que sigue teniendo prácticamente hasta el día de hoy, ¿no? Con la economía neoclásica. Para muchos, esta es la primera escuela económica, porque obvian lo que pasó antes, ¿sí? Y la escuela predominante, obviamente, son los neoclásicos, ¿no? Los neoclásicos. Esto es interesante porque, por ejemplo, esa clasificación de clásico, neoclásico, ese prefijo neo, ese anglicismo neo, como que nos da la idea de que son las ideas de los clásicos, pero mejoradas, ¿no? Por ejemplo, eso pasa en el arte. El arte clásico, ya pues el arte clásico de los griegos, y el arte neoclásico es un arte ya pues del siglo XVIII, pero en el cual se enfatiza el aporte de los griegos. Entonces, si uno sale, por ejemplo, si uno viaja a capitales como Santiago, como Buenos Aires, como Montevideo, se da cuenta que muchos de los edificios están inspirados en la época de los griegos, pero obviamente no han sido construidos en esa época, obviamente. Pero el arte neoclásico, la arquitectura neoclásica tiene pues los rezagos de los clásicos. No desaparece lo de los clásicos, ni se va en contra de lo que dijeron los clásicos. Eso les digo por temas, por ejemplo, un análisis desde el punto de vista de la historia del arte, ¿no? Desde el punto de vista de la economía ocurre algo particular porque los clásicos tenían una forma de entender el proceso económico que es muy diferente de los neoclásicos, sobre todo de la corriente de Walras y de la corriente de Stanley Jevons. Se podría decir, y aquí me arriesgo a críticas, quizás me puedan hacer al final, que aquellos que mantienen esa esencia de la comprensión del fenómeno de mercado de los clásicos son los economistas de la escuela austríaca. Pero los economistas de la escuela austríaca terminan siendo una escuela marginal, una escuela relegada. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, quizás hace 9 años, en un diplomado que llevamos sobre el tema de escuela austríaca aquí en Cusco, el profesor nos decía, ¿no?, que era pues el 90% de economistas del mundo que era neoclásico y solamente un 8% que era austríaco, ¿no? Siempre hay un 2% que no sabe, no opina, ni chicha ni limonada y todo ello, y entonces se pueden dar cuenta la contundencia de la corriente principal en la economía, que es el mainstream. La escuela austríaca está relegada, sin embargo, y repito, exponiéndome, atreviéndome a que me critiquen al final de la clase, yo creo, muchos autores también consideran, obviamente, yo me alineo con ellos, yo no soy nadie para hacer tendencia, que los clásicos, que los aportes de los clásicos se ven reflejados más en los austríacos
que en los neoclásicos. ¿Por qué? Porque los neoclásicos, sobre todo, repito, la corriente de Walras y la corriente de Jevons, o sea, la escuela de Cambridge y la escuela de Lucen, Cambridge en Inglaterra, de Cambridge, egresados de Cambridge van a ser Marshall, Alfred Marshall, el creador de la microeconomía, y luego John Maynard Keynes, que lleva un curso de economía con Alfred Marshall, que va a ser, entre comillas, el creador de la macroeconomía, ¿no? Los neoclásicos, como les digo, esas dos corrientes de Lausanne con Walras y de Cambridge con Stanley Jevons, iban a empezar a utilizar matemática para explicar los fenómenos económicos y recurren incluso a abusar del uso de la matemática como en los primeros años de los desarrollos de la econometría, ¿no? Como en los primeros años de los desarrollos de la econometría. Estuvimos viendo también la semana pasada un cuadro comparativo entre las principales características de los neoclásicos y de los austríacos. Vamos a volver a verlo, vamos a recordar algunas diferencias. Vamos a ver también un ejemplo, porque el principal punto que hace que haya diferencias entre los clásicos y neoclásicos es básicamente el tema de la teoría del valor. Básicamente la teoría del valor. Les decía, los neoclásicos son la corriente principal, los economistas austríacos son una corriente relegada, minoritaria. Se tienen que organizar congresos para que los alumnos, los estudiantes universitarios puedan tener llegada y poder conocer las ideas de la escuela austríaca, porque ni siquiera en los cursos de historia del pensamiento económico en la universidad, bueno, salvo lo dicte yo, los profesores incluyen a los austríacos, no los incluyen. Es más, como les decía hace un rato, muchos de ellos empiezan con Adam Smith, ni siquiera el aporte de los escolásticos, ni tampoco de Genofonte o de algunos otros economistas que la semana pasada he mencionado, pero no he profundizado obviamente por cuestiones de tiempo. Los neoclásicos entonces, al ser la corriente principal, se empiezan a clasificar, por ejemplo, en keynesianos, en seguidores de Aaron Director y Milton Friedman, los que con el tiempo se iban a conocer como los Chicago Boys, y los institucionalistas, que es justamente la rama de la economía que vamos a empezar a tocar el día de hoy. Se podría decir que existe una escuela keynesiana, una escuela de Chicago, una escuela institucionalista, perfecto, pero a partir de esta escuela lo que se va a generar, más que otras escuelas, llamémosle así, pueden ser por una parte teorías, ¿sí? Lo voy a poner aquí, lo que sale de aquí pueden ser teorías, ¿sí? Pero también, más preciso, serían metodologías, ¿no? Metodologías. Entonces, ahorita estamos haciendo repaso. La carnecita del día de hoy son justamente 3 metodologías que, desde mi punto de vista, me parecen importantes que los estudiantes de economía, los profesionales de la economía, los que hacen y quieren entender economía, conozcan. No quiero decir que esto es lo mejor y que lo que les han enseñado otros profesores está mal y que solo lo que yo les enseño aquí es lo que está bien. Para nada. Lo que les han enseñado otros profesores, como por ejemplo economía conductual o las cuestiones de econometría, programación, está muy bien. Entiéndanlas como si fueran herramientas. El día de hoy yo les voy a presentar 3 herramientas que para muchos de ustedes quizás son nuevas. Esas herramientas nuevas no necesariamente van a reemplazar a las herramientas que ustedes ya tienen, que les enseñaron en la universidad o incluso en algún curso de posgrado que han podido hacer, sino es pues tener más herramientas para saber qué herramienta utilizar en qué momento. ¿Qué herramienta utilizar en qué momento? O sea, entendámoslo así. Antes de pasar a estas 3 escuelas, a estas 3 metodologías que van a aparecer aquí, centrémonos un poco en el aporte de algunos personajes, como por ejemplo John Maynard Keynes y el keynesianismo y el fundador, se podría decir, de la macroeconomía, de la macro. Antes les había hablado que era Robbins por una parte y también Alfred Marshall. Alfred Marshall, que se podría decir que es el que crea la micro, ¿no? Lo que buscaba Alfred Marshall era encontrar, utilizando sofisticación matemática, sofisticación para la época, un equilibrio parcial en el mercado laboral, en el mercado de bienes, en el mercado de servicios, en el mercado de factores. Quería encontrar un equilibrio parcial. Keynes lo que trata de hacer a nivel macroeconómico es encontrar un equilibrio general. Un equilibrio general. Y inspira a sus discípulos para hacer el PBI, para consolidar esta gran variable macroeconómica que lo conocemos todos, que
está en función al consumo, a la inversión, al gasto y al sector externo, no exportaciones netas. El consumo representando a los agentes económicos como los individuos y familias, la inversión representando a las empresas, el gasto representando al gobierno y el sector externo representando el saldo comercial que puede haber entre lo que exporta un país y lo que importa ese país. Es muy interesante porque a partir de la teoría general de 1937, 34, 37, es donde por primera vez en el análisis económico se incluye esta variable como una variable de riqueza, el gasto público. Y esto es interesante, muy interesante, ¿por qué? Porque a las clases políticas, la teoría general, el libro que escribe Keynes, les cae como anillo al dedo, como se dice. Repito, les cae como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer los políticos, sean de derecha, sean de izquierda, ustedes lo saben muy bien, es siempre tener más dinero para poder ejecutarlo. No necesariamente, y ustedes lo saben muy bien, y lo sabemos todos muy bien, no necesariamente utilizar ese dinero para cerrar brechas, sino pues para empezar a pagar favores o a comprar favores para el futuro, pagar favores del pasado, comprar favores del futuro, para darle chamba a los amiguitos, a las queriditas. Entonces, mientras más plata, más funciones, más crece el Estado, más posibilidad también hay de que los políticos hagan cualquier cosa cuando lleguen al poder. Es por eso que la relación entre cantidad de leyes, tamaño del Estado y cantidad de burócratas es directamente proporcional a la propensión que puede existir para que exista corrupción. Mientras más grande es un gobierno, mientras más leyes tiene, mientras más funcionarios tiene, es probable que haya más corrupción. Obvio, eso también tiene que ver con las reglas de juego que pueden haber dentro de las mismas instituciones, dentro del mismo aparato público. Les decía, pero este libro, la teoría general, le llega como anillo al dedo a los políticos. ¿Por qué? Porque aumentando la variable gasto público, creo que no se ve bien el color que he elegido ahora sí, aumentando la variable gasto público, aumentabas el PBI. Y entonces, ¿qué es lo que quieren todos los políticos del mundo cuando son presidentes? Desde el punto de vista económico, que el PBI crezca. Y entonces Keynes le da la posibilidad a los políticos de que aumentando el gasto público de cualquier manera, pueda aumentar el PBI y pues los indicadores macroeconómicos vayan a estar en azul. Como respuesta al keynesianismo, a Keynes, a la teoría general, a Samuelson, a Dornbusch, a los discípulos de Keynes y a las políticas económicas keynesianas, obviamente políticas económicas keynesianas, como esas políticas que hacen que se imprima más dinero para tratar de agilizar la economía, o aquellas políticas que hacen que baje la tasa de interés para que haya más fondos prestables, ¿no es cierto? En contra de esas ideas, en contra de esos personajes, surge empieza en los años 50, 60, pero se va consolidando en los 70, 80 y mucho más en los años 90, la escuela de Chicago, esta escuela encabezada, voy a utilizar un color inclusivo, el morado, la escuela de Chicago, encabezada por, en un primer momento, Aaron Director, y luego el más conocido es Milton Friedman, obviamente, ¿no? Milton Friedman. Lo que decía la escuela de Chicago era que a diferencia de los keynesianos, lo que se tenía que hacer era creer más en el mercado y desconfiar más del Estado, ver que el Estado tenga límites, que se ocupe de cerrar brechas, está muy bien, que se preocupe de programas sociales, atender a los más necesitados, una carretera, un hospital, un colegio, una comisaría, alumbrado público, perfecto, pero que la provisión de, por ejemplo, periódicos, gas, energía, agua, recaiga en manos de empresas privadas que compitan en el mercado. La idea es que compitan. La escuela de Chicago también se hace muy conocida. ¿Por qué? Porque debido a las políticas keynesianas, muchos gobernantes y sus ministros de economía y sus presidentes de bancos centrales de reservas imprimieron más dinero para poder dinamizar la economía, pero lo que generaron era, lo pongo aquí arriba, algo que los escolásticos se habían dado cuenta hace 500 años, inflación. Entonces, los señores de la Escuela de Chicago identifican el problema de la inflación. ¿Y cuál es el problema de inflación? Los bancos centrales que imprimen dinero de manera indiscriminada. ¿Cuál es la propuesta de los economistas de Chicago para este problema? Que el Banco Central sea independiente de manera
institucional. ¿A qué me refiero? Que existe un papelito, una ley que diga que el Banco Central de Reserva es autónomo al poder político. Y entonces el Banco Central de Reserva tenía que imprimir dinero con una regla, que es la regla monetaria. La regla monetaria es que, a ver, lo explico aquí. Lo explico aquí. En todo país existen dos sectores. Un sector que se llama un sector monetario y un sector real. El sector monetario es expresado por pues, la cantidad de dinero que hay en una economía. Y el sector real es expresado por la cantidad de bienes y servicios que hay. Hago un pequeño paréntesis para explicar algo dentro de esta explicación, y es que muchas veces cuando muchas personas que no entienden economía, incluso algunos economistas, les preguntan, ¿no? ¿Qué es riqueza? ¿Qué es la riqueza? Y les dan dos alternativas. La riqueza es el sector monetario, o sea, la cantidad de dinero que hay, o riqueza es el sector real, la cantidad de bienes y servicios que hay. Entonces, muchas personas, obviamente, no versadas en economía, consideran que riqueza es dinero. Para ellos riqueza es dinero. Quizás para muchos de ustedes también la riqueza es dinero. Sin embargo, déjenme decirles que están equivocados. La riqueza no es el dinero. La riqueza está compuesta por la cantidad de bienes y servicios que nosotros podemos adquirir. Porque de nada nos serviría tener mucho dinero si es que no hay satisfactores. De nada te sirve tener $1 millón en el desierto del Sahara. De nada te sirve tener 50 millones de dólares en el Polo Norte, en el Polo Sur, donde tú no puedas comprar algo. La riqueza está en función a la cantidad de bienes y servicios que se puedan demandar. Si cierro esta explicación, continúo la explicación de la forma en la cual los bancos centrales imprimen dinero en función a la regla monetaria. Una regla que no es tanto un aporte novedoso de Milton Friedman, sino incluso, ustedes saben, va desde más allá con los trabajos de Martín de Azpilicueta, inclusive. Y entonces, ¿cuál es la regla monetaria? La regla monetaria es que el Banco Central de Reserva debe imprimir dinero, no de manera aleatoria, no de manera irracional, no en función a lo que el presidente de turno ordene, sino en función a cuál es la variación de la riqueza. Entonces, si durante un año la riqueza, o sea, la cantidad de bienes y servicios en un país aumentó, pongo el ejemplo, en 5%, la cantidad de dinero que el Banco Central debe imprimir es pues el 5% también. Para que exista, por una parte, la misma cantidad de dinero y respaldando la misma cantidad de bienes. Por acá dinero, por acá bienes y servicios. Tiene que haber una equivalencia. Esa equivalencia se conoce como sistema de precios. ¿Qué es lo que recomendaban los keynesianos? Los keynesianos decían, imprime más dinero, no va a pasar nada. Imprimían más dinero y entonces había un descalce entre la cantidad de bienes y servicios en el presente y la cantidad de dinero que puede haber. Porque obviamente es más fácil que se duplique la cantidad de dinero que se duplique la cantidad de riqueza. Porque imagínense, riqueza ahorita les digo es este celular, pero para que haya otro celular tiene que haber un proceso productivo. Para que nosotros podamos ver una naranja hay un proceso productivo. Entonces, ¿qué es más fácil de poder duplicar? ¿La cantidad de dinero o la cantidad de riqueza? Pues obviamente la cantidad de dinero. Es por eso que durante la década de los 50, 60, algunos países incluso hasta los 90, como el caso de Perú, experimentamos situaciones inflacionarias, porque la política económica de moda era el keynesianismo y te decía incentiva, ¿cómo? Imprimiendo dinero, prestándote plata, aumentando los impuestos y demás. Luego aparecen los señores de la Escuela de Chicago, que también se iban a conocer como los monetaristas, lo pongo aquí debajo. La Escuela de Chicago también se conoce como los monetaristas, porque solucionaron el problema de la inflación. Solucionaron el problema de la inflación en Brasil, solucionaron el problema de la inflación en Argentina, el problema de la inflación en Chile y el problema de la inflación en el Perú. Las recetas de la Escuela de Chicago se convirtieron en políticas públicas. Las ideas que estaban en la cabeza de esos personajes, obviamente no han llegado ahí por arte de magia, sino inspirados en otros tantos autores. Obviamente Adam Smith es una persona que influye mucho en la Escuela de Chicago. Se podría decir que los señores de la Escuela de Chicago son economistas neoclásicos, sí, pero son muy pegados al pensamiento de Adam Smith. Yo le llamo Adam Smith lovers.
la Escuela de Chicago son Adam Smith lovers. Incluso muchos de ellos en sus presentaciones públicas utilizaban esta corbata que yo estoy vistiendo ahorita, que tiene motivos de Adam Smith allí. Fueron ellos los que hicieron famosos ese atuendo. Pueden ver también algunos videos de Milton Friedman, de Gary Becker, donde ellos demuestran su preferencia por los aportes de Adam Smith. Se conocen entonces ellos como los monetaristas por el aporte que hacen a controlar las inflaciones. Y es interesante porque ya estamos en los 70, los 80 del siglo pasado y aparece aquí un grupo de economistas. Voy a borrar todo el Charwi que he hecho para continuar con esa explicación, que son los institucionalistas, llamémosle los primeros economistas institucionalistas, como por ejemplo Douglas North, que por ejemplo, y Gary Becker, ¿no? Y Gary Becker, que ellos son los que amplían los temas de investigación de los economistas. Antes el economista tenía un tema de investigación que era analizar la producción, analizar el consumo, analizar la circulación de bienes, analizar el proceso de distribución, la renta al dueño de la tierra, el interés al dueño del capital y el salario al dueño del trabajo, y así ir haciendo ese trabajo. Pero, por ejemplo, Douglas North dice, analizando, estudiando el desarrollo, la historia económica de los países, o sea, el crecimiento y desarrollo económico, y dicen, no, hubieron algunos países que sin tener muchos recursos naturales, que sin tener, como decimos nosotros, fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas y todo lo demás, sin tener genios, salieron adelante por las reglas de juego que habían en ese lugar. Cuando North hablaba de reglas de juego, mencionaba por una parte las costumbres y por otra parte las leyes. Si alguien estuvo en la primera sesión y recuerda los 15 primeros minutos, yo hablé de Atenas y Esparta y les dije que la diferencia entre el desarrollo de los atenienses superior al de los espartanos eran justamente por condiciones institucionales. Y alguien me hizo la pregunta ahí en el chat, ¿y qué son las instituciones? Y les expliqué que eran las reglas de juego. Douglas North, después de mucho tiempo, también se da cuenta de eso y retoma esa preocupación de los economistas por investigar, ya no tanto la producción, el consumo, la distribución, la inversión, nada, sino las instituciones, las reglas de juego, las condiciones, costumbres y leyes. Gary Becker, este personaje que aparece aquí, Douglas North fue premio Nobel, Gary Becker fue premio Nobel. Vamos a hablar ahora de... en la escuela de Chicago, y disculpen que retrocedo un poco, la escuela de Chicago, durante los años 80, 90, y el 2000 al 2010 aproximadamente, casi el 40% de la plana docente en esas décadas que acabo de mencionar había conseguido el Premio Nobel de Economía. Era profesor de micro, Milton Friedman, era profesor de Economía Institucional, Douglas North, era profesor de micro 2, Gary Becker, Ronald Coase, aspectos bastante interesantes. Coase, Friedman, George Stigler también, muchos de los premios. La Universidad de Chicago y su facultad de economía es la facultad que tiene más premios Nobel. Tendrá por lo menos unos 6 o 7, por lo menos. Si alguien me corrige con el dato, le voy a estar muy agradecido. ¿Cuántos Nobel de Economía tiene la Escuela de Chicago? Pero es la Facultad de Economía y la universidad que tiene más premios Nobel en toda la historia, hasta el momento, obviamente. ¿Qué será más adelante? Solo Dios sabe. Soli Deo notum, decían los escolásticos. ¿Por qué es importante Gary Becker? Porque si Douglas North amplió el análisis de los temas de los economistas a aspectos institucionales, Gary Becker hace un análisis económico de la familia, del suicidio, del crimen, del matrimonio. Y es interesante, utilizando microeconomía, utilizando herramientas de la microeconomía neoclásica, ellos hacen aportes, sobre todo Becker hace aportes, y argumenta, ¿no? El matrimonio, el crimen, el suicidio, la familia, amplía los campos de la economía. Yo les recomendaría, si por ahí tienen tiempo, estudiar un poco la obra de Douglas North, se llama Desarrollo Económico y Cambio Institucional, y el texto de Gary Becker, que justamente es la economía de la familia, si mal no recuerdo. Son textos bastante interesantes. A los que son economistas o les interesa mucho el tema, yo realmente les recomendaría profundizar ahí.
A esos autores, algunos colegas los mencionan durante sus clases, sobre todo en algunos temas de economía institucional, obviamente, y en temas de economía pública. Yo sé que hay profesores que hablan de Gary Becker, incluso mis profesores me han hablado de Gary Becker y de Douglas North cuando estaba en la universidad. De quien no me hablaron a mí en la universidad, o a la gente de mi generación, y ahí está Bruce, que no me va a dejar mentir, es de estos personajes, estas metodologías y teorías que les pongo aquí. Quedémonos con metodologías, por favor. Metodologías, ya no tanto escuelas. El análisis económico del derecho, por una parte, con el profesor Ronald Coase. Hace un rato me hizo una pregunta, Omar, y la verdad no sé la respuesta. Dice, Mises no accede a Coase ya que esta acción humana habla sobre costos institucionales. Creo que Coase publica en 1937 y Mises publica la acción humana en 1945, si mal no recuerdo. Habría una diferencia metodológica entre Mises y Coase, porque Mises es un economista austriaco y Coase es un economista neoclásico, entonces la metodología que utilizan son diferentes. Mises también reconoce la importancia de la institucionalidad y los costos que hay, solo que para Ronald Coase esos costos pueden ser rápidamente identificados utilizando las matemáticas, ¿no? Gracias, estimado doctor Omar Enrique, por esa pregunta. Otra metodología es la teoría de la elección pública o la escuela de la elección pública, el public choice, pero más que teorías, más que escuelas, por más que su nombre lo diga, son metodologías, son formas de analizar los fenómenos económicos, ¿no? Y finalmente voy a terminar con la escuela de Bloomington, o también se conoce como el policentrismo, o también se conoce como el análisis de la acción colectiva, el Bloomington. Y vamos a hablar aquí de la señora Elinor Ostrom, la primera mujer que el año 2009 gana el Premio Nobel de Economía. Y vamos a empezar aquí de 1937 con Ronald Coase. Por eso el periodo de tiempo de esta sesión era de 1937 al 2009. Miren, ha pasado casi 50 minutos y hemos terminado recién el repaso. Voy a avanzar un poco rápido para no perjudicarles vuestra noche de jueves. No sin antes repetirles que esos son los 3 temas que vamos a ver el día de hoy. Por eso lo titulé Más allá de la economía neoclásica, ¿no? La economía neoclásica está aquí, pero este es más allá de la economía neoclásica. Y es interesante porque como vamos a ver, por ejemplo, Ronald Coase, también el profesor James Buchanan, y la señora Elinor Ostrom, son economistas, Coase economista, Buchanan economista, Ostrom es politóloga, pero los 3, y ese es porque a mí, y es el motivo por el cual a mí particularmente me agrada hablar de estos temas. Yo enfoco mi curso de Economía y Políticas Públicas y Pobreza y Políticas Sociales de la maestría en Economía y en Administración de la UNSA con esos 3 temas. Esta es mi primera diapositiva y a los alumnos les digo, las próximas 4 semanas vamos a hablar de estos autores. Y lo hago a profundidad. Obvio, ya no les hablo de los escolásticos, de los clases, no les hablo porque, ¿para qué? Hablo de frente de esto. Les decía, lo interesante de estas 3 escuelas, de esas 3 metodologías, del análisis económico del derecho con el profesor Coase, de la escuela de la elección pública con James Buchanan o del policentrismo con Elinor Ostrom, es que tienen influencia de aquellos economistas que habían seguido la tradición de los clásicos, que eran los economistas austríacos. Ellos terminan influyendo mucho en Coase, en Buchanan y en la señora Elinor Ostrom. Y a la señora Elinor Ostrom. El autor más citado por estos personajes es Friedrich von Hayek, el premio Nobel del 74. Estimados, entonces, hasta aquí el repaso y aquí el menú del día de hoy. ¿Sí? Acá el repaso y acá el menú del día de hoy. Discúlpeme por el charwi que he hecho, espero no les esté mareando con esos jeroglíficos que hago. Ya me han dicho, tu letra es muy mala. Yo le respondí, le dije, si estaríamos en vivo y en directo, sería peor. Aquí, para ir recordando un poco las principales diferencias entre los neoclásicos y los austríacos, aquí el paradigma austríaco, aquí el otro paradigma, el paradigma neoclásico por aquí los puntos de comparación. Ya no lo voy a leer todo porque ya lo hice la semana pasada, me voy a concentrar solamente en el primer y segundo punto, los 3 primeros puntos, mejor dicho,
Voy a repetir los 3 primeros puntos. Vamos a ver los puntos de comparación. Concepto económico, principio esencial. Segundo punto de comparación, punto de vista metodológico. Y tercer punto de comparación, protagonistas del proceso social, de los procesos sociales. Para la escuela neoclásica, empecemos por los neoclásicos, por favor. El concepto de economía está en función a la teoría de la decisión. Maximización sometida a restricciones. Concepto estrecho de racionalidad. El beneficio mayor al costo, ¿no? Pero en términos objetivos. O sea, estos son numeritos. Un numerito acá, un numerito acá. Para la escuela austríaca, entonces, el paradigma es la teoría de la acción humana, entendida como un proceso dinámico. La praxeología, diferente de los neoclásicos. El punto de vista metodológico de los neoclásicos es el estereotipo de individualismo metodológico objetivista. De los austríacos es subjetivismo. Lo objetivo es lo que todos podemos ver. O sea, ahorita este es un celular. Objetivamente, todos vemos este es un celular. Este es un cargador. Este es un lapicero. Este es un plumón indeleble. Y este es un plumón celeste. Perfecto. Ya está. Genial. Pero subjetivamente, solo cada uno de nosotros puede decir si le parece bonito o feo ese celular, o si le parece útil o inútil ese celular. Pero este es un celular, sí, para todos. Pero la utilidad que nosotros le vamos a encontrar a ese celular va a depender de nosotros. De cada uno de nosotros. Si bien es cierto, es un celular, pero para alguien puede ser algo muy valioso, para otra persona puede que no lo sea. Como dice Jorge David, todo depende. Esa es la noción subjetiva, ¿no? El protagonista de los procesos sociales, desde el punto de vista neoclásico, es el Homo economicus, y de la escuela austríaca es el empresario creativo. Y esa es la principal, esas son 3 de las principales diferencias, ¿no? Voy a poner ahorita 3 ejemplos para poder explicar bien que muy aparte que lo hayan dicho los neoclásicos o muy aparte que lo hayan dicho los austríacos, si el valor económico es objetivo, si el valor económico es subjetivo, más que guiarnos, a ver, para decidirnos por una de las 2 teorías, más que guiarnos por las escuelas que hay detrás, por los autores que hay detrás, eso decía Aristóteles, ¿no? Si tú estás en una disyuntiva, no te guíes por lo que dice uno, por lo que dice el otro. Si tú puedes hacer un experimento o tú puedes hacer un raciocinio, hazlo. Y guíate por esa razón, guíate por ese raciocinio. No te guíes por lo que te dice uno y no te guíes por lo que te dice el otro. Si puedes experimentarlo, hazlo. Entonces, vamos a hacer eso. No, yo particularmente, usted sabe, yo sí me inclino por el tema de la escuela austríaca y tal. Sin embargo, vamos a poner un par de ejemplos que espero que les ayuden a todos a poder darse cuenta de que si el valor es objetivo o si el valor es subjetivo. Durante la pandemia se dispusieron muchas restricciones, como por ejemplo que no debíamos salir de la casa mucho tiempo, solo algunas personas para hacer algunas compras. Existió también una mayor preocupación por parte de todos nosotros en función a nuestra salud. Nadie quería contagiarse para evitar contagiar a otras personas que podían ser... que podían, por la edad o por temas de peso, no sé, podrían ser individuos de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, aumentó una mayor preocupación por nuestra salud. Somos todos individuos que nos proyectamos fines. Para poder cumplir esos fines, no basta imaginarlos. Tenemos que conseguir recursos, medios útiles para poder conseguir los fines. Medios, ¿no? Entonces, nosotros conseguimos medios para poder concretar fines. Los fines para nosotros tienen un valor. Los medios para nosotros tienen una utilidad. Ahorita, nuestro objetivo es dar clases. ¿Cuáles son los medios que estamos utilizando? La computadora. Yo estoy utilizando ahorita PowerPoint, Zoom, estoy utilizando mi teclado, estoy utilizando mi celular, estoy utilizando el mouse. Ustedes también están en sus celulares, están en sus iPads, no sé. Pero fíjense, para poder cumplir el fin, nosotros tenemos que poder conseguir, descubrir, crear medios que estén a nuestra disposición, o crearlos si es que no están a nuestra disposición, si no están a nuestra disposición como tal. Si ahora, volviendo al ejemplo, en el tiempo de la cuarentena por la pandemia, nuestro fin era cuidar nuestra salud, cuidar la salud.
Eso significa no contagiarnos para no contagiar, ¿no es cierto? Entonces, si el fin ahora es cuidar nuestra salud más que antes, vamos a empezar a valorar también más aquellos medios, aquellos recursos que nos ayuden a poder cumplir el objetivo de cuidar nuestra salud, de no contagiarnos para no contagiar. Y entonces nos ponemos a pensar, ¿y cuáles son aquellos medios que nos permiten a nosotros cuidarnos para evitar contagiarnos, para evitar contagiar? Y era pues los barbijos, las mascarillas y el alcohol en gel. Productos que, porque aumentaron su valor, automáticamente aumentaron su precio. Aumentó el valor de la salud. Y si aumenta el valor de la salud, aumenta el valor de aquellos satisfactores que te van a ayudar a cumplir ese fin valioso, que en este caso es cuidar la salud. Por eso aumentó el valor de nuestra vida y aumentó el valor de los medios que van a poder ayudarnos a cuidarnos a nosotros de contagios. Es por eso que el precio del alcohol en gel y las mascarillas aumentaron. No aumentaron de precio porque aumentaron los costos de producción. No aumentaron de precio porque un gobernante lo dijo. Aumentaron de precio porque la mayor cantidad de personas se preocupaba por salud, tenía ingresos y podía comprarse alcohol en gel y barbijos. Esto es interesante, ¿por qué? Porque hay que entender al mercado como como un orden espontáneo donde los agentes económicos toman decisiones en función a señales. Y acá hay algo muy importante que deben saber todos. Y si de estas 3 sesiones de clase, quizás son más de 5 horas, creo, ustedes se acuerdan solamente esto, yo voy a estar contento. Que los precios son igual a señales. Si ustedes se acuerdan de eso y nunca lo olvidan, durante toda su vida, yo voy a estar contento con esta sesión. Y estoy seguro que Bruce también y los demás organizadores también. Los precios son señales. Entonces, miren, cuando aumentó el precio del alcohol en gel y el barbijo, dos tipos de señales. Lo voy a poner aquí. Dos tipos de señales. A los que demandaban barbijos y a los que ofrecían barbijos. A los que demandaban barbijos les decía, oye, el barbijo antes costaba 50 centavos. Ahora está costando 2 soles. Pero el que vendía barbijos decía, antes tú vendías barbijos a 50 centavos, ahora los vas a vender a 2 soles. ¿Qué incentivo tiene el demandante de comprar barbijos en función a su presupuesto? Si necesita comprar más barbijos, va a tener que sacrificar algunos. Por ejemplo, antes salía al cine, pues ahora ya no sales al cine y con ese dinero te compras barbijos. Por parte del demandante en función a la señal que era el precio y que el precio aumentó por tema de la cuarentena y la pandemia. Pero ¿qué pasa con el ofertante? El ofertante no se pone triste cuando el precio del producto que él vende sube. Al contrario, el ofertante se alegra cuando el precio del producto que está vendiendo sube. Es por eso que en ningún lugar del Perú hubo escasez de barbijos y de alcohol en gel. Y si, por ejemplo, tú tuviste la mala suerte de que en tu barrio, en la tiendita de tu barrio, en el abarrotes de tu barrio, en el chino de la esquina, como dicen, un buen día fuiste y no encontraste barbijo, no encontraste alcohol en gel, estoy casi seguro y me expongo a cualquier crítica al final de la sesión de que en un par de días se ha restablecido la distribución de alcohol en gel y barbijo. Yo soy de Cusco, yo vivo en un distrito que es un distrito de personas de ingresos medios, incluso de ingresos medios para abajo, y en las tiendas del barrio habían momentos en los cuales no había lenteja, no había gelatina, no había mazamorra, sí, pero pasaban algunos días y había nuevamente. ¿Por qué creen que pasaba eso? Pues porque el mercado estaba abierto y porque los agentes económicos podían ellos poner precios a sus productos. ¿Por qué les digo esto? Porque debido al incremento del precio del barbijo y el alcohol en gel, muchas autoridades, podría decir ahorita nombres, apellidos y cargos, pero no viene al caso, a no ser que haya un periodista por ahí, mentira. Habían autoridades que ante la subida de los precios decían, ¿cómo va a subir de precio el barbijo de 50 centavos a 2 soles? Que esos son unos especuladores, unos tales por cuales el gobierno debe regular los precios. Y entonces imagínense el precio del barbijo, ¿no? De 0.5 a 2 soles, subía a 2 soles. Pero es porque subía a 2 soles que existió el incentivo de muchos ofertantes a seguir trayendo barbijos. Si hubiera habido una ley que prohibía el cobro por más de 50 centavos de los barbijos,
no hubiera habido la cantidad de barbijos que se necesitaban para cubrir las necesidades de las personas. ¿Por qué? Porque hubo cada vez un exceso de demanda. Había más gente que quería comprar el barbijo. Y la gente encontraba barbijo porque los precios eran libres, aumentaron los precios y había más incentivos por los ofertantes para ofrecer barbijos. Si hubieran controlado este alza de precios, que se da de manera natural en el mercado por un tema de valoración, si lo hubieran querido controlar, digamos, por ley, 50 centavos, 0.5, entonces los ofertantes no hubieran tenido muchos incentivos de ofrecer más barbijos a las personas y hubiera habido más gente que quiera barbijos y menos barbijos disponibles en el mercado. Pero fíjense cómo podemos hacer todo este análisis empezando ¿de qué? Del valor. Si el barbijo y el alcohol en gel aumentaron considerablemente de precio en la pandemia, el fenómeno contrario ocurrió con el petróleo, que lo estoy poniendo aquí. El precio del petróleo disminuyó. ¿Por qué? Porque la gente ya no podía salir de su casa. Si no sales de tu casa, ya no valoras, ¿qué cosa? Los vehículos, sea tuyo o sea de otro. Sea un carro propio o sea un carro, un taxi, una combi, una cúster, sea un avión, sea un bus. Y entonces, si no se demanda todo eso, si ya no se valora los viajes, ya no se demandan pasajes, si no se demandan pasajes, las empresas que ofrecían servicios de transporte turístico, interprovincial, interdistrital, interdepartamental, internacional y todo ello, ya no compran gasolina, ya no compran petróleo. Entonces, ya no demandan vehículos, ya no demandan petróleo. ¿Qué pasa con el precio del petróleo? Cae. Y cayó. Y cayó el precio del petróleo. Y no cayó porque aumentaron los costos de producción del petróleo, no. Simplemente cayó el precio del petróleo porque la gente ya no valoraba salir de sus casas, porque se quería cuidar. No es un fenómeno de costos de producción. No es un fenómeno de factores objetivos. La subida y la bajada de precios responden a reacciones subjetivas de los individuos. Había más preocupación por la salud. Compremos más barbijos, compremos alcohol en gel. Todas las casas tienen barbijos, todas las casas tienen alcohol en gel. Se valora más la salud, subieron de precio. Y fue interesante, ¿no? Porque a medida que se fue relajando el tema de la pandemia, con la vacuna, con los cuidados, con la inmunización de rebaño, todo lo que decían, empezaron a regularse los precios. Y ahora los precios del barbijo y el alcohol en gel están igual o menos que antes. Igual que antes. Pero fíjense cómo se ha regulado. No se necesitó que venga el ministro de Economía o el señor Julio Velarde o el señor PPK o algún señor, una luminaria en economía, no. Se reguló solo porque el mercado actúa así. El mercado no es un monstruo, el mercado somos nosotros. Cuando nos disponemos a comprar, a vender, a emprender, a ahorrar, cuando tenemos una visión, una noción, una mente empresarial. Lo mismo, ¿qué pasó con el petróleo? Disminuyó, ¿por qué? Porque ya nadie sale de su casa. Nadie sale de su casa, nadie valora el carro. Si no valoras el carro, no valoras la gasolina. Si no valoras la gasolina, no valoras el petróleo. Si no valoras el petróleo, baja el precio del petróleo. Baja el precio del petróleo, ya está. Luego se empezó a liberalizar otra vez, ya te dejaban viajar con 5 barbijos y con 8 faciales. A mí me tocó viajar en el 2021 y pues fue fatal. Tuve que estar un viaje de 11 horas con 2 barbijos y las fly attendant, las señoritas o señoras aeromosas, en lugar de estar atentas a que si un pasajero quería una agua o quería algo, una pastilla o una mantita, no sé, ellas estaban viendo si tenías 2 barbijos o no. O sea, para mí fue una experiencia muy traumática. Pero fíjense, a medida que se fue relajando las restricciones y empezaron a haber cada vez más viajes, el precio del petróleo otra vez volvió a subir. No porque lo dijo el Fondo Monetario, no porque lo dijo el Banco Mundial, no porque lo dijo Adam Smith, no sé, pues aumentan los precios y bajan los precios por la decisión de las personas. Y la decisión de las personas está en función a la subjetividad, a lo que nosotros creemos. Otro ejemplo para que quede bien claro esto, y miren, ni siquiera hemos tocado el tema, los 3 temas que tenemos el día de hoy. Creo que nos vamos a quedar hasta las 3 de la mañana, lo siento. Estimados, voy a borrar el Charwi para que no se confundan. Aquí, quiero que centren su atención, por favor, aquí. Dice, ¿no? Capitalización de Zoom versus capitalización de líneas aéreas. Aquí, a la mitad, esto es lo que estoy marcando ahorita, es el aporte que tuvo Zoom, 48.000 billones de dólares, y el aporte que tuvieron
7 de las aerolíneas más grandes del mundo, Southwest, Delta, United, International Air Group, Lufthansa, American Airlines y Air France. Todas esas empresas, su cotización en la bolsa era de 46.000 billones de dólares en pandemia. ¿Por qué? Porque sus acciones cayeron, pues. ¿Y qué pasó con Zoom? Sus acciones aumentaron. ¿Por qué cayeron las acciones de las aerolíneas? Por el mismo motivo del que cayó el precio del petróleo. ¿Por qué aumentó el precio de las acciones de Zoom? Por el mismo motivo que aumentó el precio del alcohol en gel y el barbijo. Porque la gente tenía que comunicarse, tenía que reunirse, los curitas tenían que hacer sus misas, ya no lo podían hacer presencial, lo hacían a través de Zoom. Lo hacemos hasta ahora a través de Zoom y el mundo ha cambiado obviamente después de la pandemia. Yo creo que para bien por el uso de las tecnologías y demás. Ojalá que las burocracias estatales se adecúen más bien rápidamente a estos cambios. Ojalá, me parece poco probable, pero pues no hay que perder el entusiasmo. Entonces, yo creo que con estos ejemplos queda un poco claro que el valor económico está en función a lo subjetivo y no tanto al objetivo. Ahora sí, estimados, ahora sí, desde hace rato digo, ahora sí, nada, ahora sí. Vamos a hablar acerca de análisis económico del derecho y análisis económico de la política o de las decisiones públicas. El personaje que aparece aquí es Ronald Coase, ya les hablé bastante de él, Ronald Coase. Y acá abajo aparece el profesor Guido Calabresi. Los abogados que se topan con el tema análisis económico del derecho lo hacen por el profesor Calabresi y los economistas que llegamos al tema de análisis económico del derecho lo hacemos a través de Ronald Coase. Tienen metodologías diferentes. Vamos a hablar ahora nosotros sobre Coase y sobre Buchanan, no tanto sobre el profesor Calabresi. Es interesante porque Coase se hace una pregunta y dicen ¿por qué existen las empresas? ¿Y por qué se tiene que contratar una secretaria, un guachimán y todo ello? ¿Y por qué se les tiene que pagar de la manera que se les paga? Y él empieza a hacer análisis y llega a la conclusión de que todo eso ocurre porque nosotros estamos expuestos a costos de transacción. Costos de transacción. ¿Qué es un costo de transacción? Son costos por utilizar mecanismos del mercado. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, para formalizar una empresa, tú tienes que hacer un pago. Y eso también te va a tomar un tiempo y cierto esfuerzo. Entonces, los costos de transacción, por ejemplo, para un emprendedor, van a ser aquellos que impliquen cuánto tiene que pagar y qué trámites tiene que hacer para ser formal, para pagar impuestos, para poder tener una planilla, para poder cambiar de rubro, para poder ampliar su planta, para poder traspasar el negocio, para poder cerrar el negocio, para poder liquidar la empresa. Ustedes saben que eso no es gratuito, eso es costoso. Como estoy hablando ahora de metodologías, voy a tocar algunos aspectos teóricos, pero voy a mostrar también alguna evidencia empírica, a ver si les llama esto la atención. Antes, miren, se me estaba yendo algo importante. Les había dicho que iba a compartir con ustedes un paper que encontré en la tarde, justo hoy, que es el día de Adam Smith, y recién lo hago. Justo antes de tocar ese tema, enhorabuena, me acordé. No sé, creo que ya estoy compartiendo. Es un paper sobre Adam Smith, sobre si el profesor, si sus ideas son historia o actualidad. Dicen Smith, historia o actualidad, es del 2008 todavía. Lo voy a leer. Es mala educación leer, pero por favor lo voy a hacer. Espero me entiendan. Un ratito. Aquí está. Un segundo, listo. Dice, en el año de 1759 aparece su primer libro, La teoría de los sentimientos morales. Estamos hablando de Adam Smith, En 1776 publica una indagación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Dice, ¿no? En la cual, la riqueza de las naciones, que estamos celebrando su cumpleaños el día de hoy, dice, ¿no? En la cual se puede apreciar consideraciones filosóficas y de política económica centradas, atención acá, en descubrir las condiciones. Creo que tengo acá un resaltador, sí. Centradas en descubrir las condiciones institucionales que favorecen el desarrollo económico de las naciones. Mira, ¿cuál es el objetivo de la riqueza de las naciones? Descubrir las condiciones institucionales que favorecen el desarrollo económico de las naciones. Dice, ¿no? Curiosamente, esta obra no fue concebida como un trabajo sobre economía. Lo voy a poner con otro color. Miren, no fue
concebida como una obra de economía, propiamente dicho, sino como un estudio, otra vez, respecto a las consecuencias que producen determinados sistemas institucionales sobre el progreso humano. Sobre el progreso humano. Fíjense, Adam Smith era economista, era un filósofo moral. Por eso les decía hace un rato que Coase, Buchanan y Ostrom están influenciadas justamente por los economistas austríacos que reflejan mejor que los neoclásicos las enseñanzas de los clásicos, entre ellos Adam Smith, obviamente. Ese es el párrafo que les quería leer. Miren, la riqueza de las naciones no se concibe como un trabajo económico como tal, sino de conocer las instituciones, condiciones institucionales. Aquí dice, ¿no? Condiciones institucionales, y aquí dice sistemas institucionales. Dejo de compartir, vuelvo a mis diapositivas con la cara de Coase y Buchanan garabateadas. Les decía, Coase escribe un texto sobre los costos de transacción. Él se pregunta, ¿no? ¿Por qué hay empresas y la empresa es porque disminuye costos de transacción? ¿A qué me refiero con eso? Un empresario, por ejemplo, le tendría que pagar a una secretaria, digamos, cierta cantidad de dinero por cada hoja que redacte. Sin embargo, él se da cuenta y dice, hay días en los que redacta mucho, hay días en los que redacta poco, hay días en los que no redacta nada y hay días en los que todo el momento está redactando. Entonces, en lugar de yo pagarle por cada papelito que hace, por cada hora que trabaja, mejor porque yo no le ofrezco un salario congelado, llamémosle así, o sujeto a algunos cambios, pero en función a negociaciones, y eso sería mucho más eficiente porque los días que ella no hace nada va a ganar y los días que ella hace mucho te podría ganar más, pero está supliendo lo que no ganaría en otros días. Entonces, con esa lógica, Ronald Coase va involucrando el análisis económico con decisiones del derecho, con decisiones jurídicas, con algunos trámites, por ejemplo, que se tienen que hacer. Los economistas han vivido eternamente, bueno, en un primer momento, hasta la época de Adam Smith, como se imaginarán, los abogados y los economistas como que hablábamos el mismo idioma. Con la economía neoclásica, como los neoclásicos abusan de las matemáticas, entonces hay una ruptura entre los economistas y los abogados. Por esas cuestiones de la vida, nos volvemos a juntar gracias a Ronald Coase, gracias a Douglas North, gracias a Gary Becker, gracias a la parte institucionalista de la Escuela de Chicago. Es donde nuevamente los economistas y los abogados nos empezamos a ver las caras nuevamente. Vamos a empezar a hablar entonces ahora de Ronald Coase. ¿Qué es el análisis económico del derecho? Voy a utilizar un resaltador aquí. Pretende el uso de las herramientas económicas para analizar sistemas normativos, teniendo como principal objetivo la búsqueda de la eficiencia de los sistemas legales. ¿A qué me refiero con eso? ¿Cuánto cuesta ser formal? ¿Cuánto cuesta registrar una propiedad? ¿Cuánto cuesta cumplir un contrato? ¿Cuánto cuesta pagar impuestos? ¿Cuánto cuesta obtener un permiso de construcción? Y esto es interesante porque esta metodología nos puede a nosotros ayudar a entender un problema que tiene el Perú, como es la informalidad. Y en el Perú existe informalidad, o los peruanos somos informales porque es costoso ser formal. Esa es una conclusión que se puede dar desde la metodología del análisis económico del derecho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de que esos son costos, debemos entender que el costo no solo significa no solo significa dinero, sino sobre todo significa tiempo y esfuerzo. Aquellos costos de transacción más elevados son al mismo tiempo los más discriminatorios para los que menos tienen. Imagínense que hay que pagar por un trámite 300 soles. Perfecto. Pero sabemos que existen personas de ingresos altos, de ingresos medios y de ingresos bajos. Y que esos 300 soles tienen un costo. ¿Cuál es el costo de esos 300 soles? Es el costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad? El costo de la decisión a la cual tú renuncias. Entonces, habría que ponernos a pensar, una persona de ingresos altos, que está aquí, ¿a qué renunciará por pagar 300 soles para un trámite? Es una persona de ingresos altos, 300 soles, ya pues no irá a la discoteca un fin de semana, ya está. Se tomará la mitad de whiskies que se debería tomar normalmente en un sábado. Antes se gastaba 600 soles, ahora va a gastar 300, ya. ¿Qué sacrifica una persona de ingresos altos? Vamos a ver ahora la comparación. ¿Y qué sacrifica una persona de ingresos medios?
600 soles para una persona de ingresos medios puede ser pagar la luz, el agua, el cable, el internet, el Netflix, el HBO Plus, el Amazon TV, el Apple Prime TV, no sé qué, y quizás el seguro médico de salud de la familia durante un mes o 2 meses. Eso es 600 soles, quizás. O 600 soles puede ser renovar la ropa. ¿Ya? ¿A qué renuncia una familia de ingresos medios con 300 soles? Perdón, con 300 soles. Ya, está en nuestra cabeza. Y ahora la pregunta importante, desde mi punto de vista, yo creo que es esta. ¿Y qué sacrifican los pobres cuando pagan 300 soles? ¿Qué sacrifica un pobre? Un pobre sacrifica no sus vasos de whisky en la discoteca. Un pobre no sacrifica renovar la ropa. Un pobre lo que sacrifica es alimentación. Entonces, una familia de ingresos bajos, se podrá dar el lujo de pagar 300, 400, 500 soles por un trámite. Es por eso que yo les pongo aquí, ¿no? Los costos elevados son discriminatorios para los que menos tienen. ¿Por qué? Porque ellos de aquí arriba van a pagar normal cualquier costo en dinero, en tiempo, en esfuerzo. A los que se les va a hacer difícil poder cumplir esos trámites son a los que están aquí abajo. Que creo yo, no sé cómo pensarán ustedes, que creo yo son los que tenemos que ayudar en primer término, ¿no? Hay una disyuntiva que dice, ¿qué prefieres, superar la pobreza o conseguir la igualdad? Yo particularmente no soy envidioso, así que no tengo nada contra los que tienen más que yo. Lo que yo creo y lo que a mí me preocupa fundamentalmente es en los pobres. Y a los pobres no se les ayuda quitándoles a los ricos, sino ayudándoles a generar su propia riqueza. Una forma de ayudarle a un pobre a generar su propia riqueza es facilitándole el acceso al mercado formal. ¿Cómo se le facilita a un pobre el acceso al mercado formal? Disminuyendo costos de todo esto. Para que sea más barato legalizar, formalizar una empresa, más barato pedir un permiso de construcción, más barato cumplir un impuesto, más barato pagar impuestos, más barato poder mantener una planilla. El Doing Business, el Banco Mundial tiene un proyecto que se llama el Doing Business y lo que muestra son los costos de transacción en el mundo. Con la apertura de un negocio, por ejemplo, dice que en el Perú son 8 trámites y que te demoras 26 días. Alguien me podrá decir, profesor, sí, pero según disposición tal de la municipalidad tal, ahora la apertura de un negocio es instantánea. Bueno, me alegro, pero esos son datos del Banco Mundial. Pero si alguien me dice, profe, son muchos, ahora con esta nueva ley son 4 y ya no son 26 días, profesor, son solamente una semana. Pues yo me alegro mucho, porque la idea es pues que mientras más fácil sea aperturar un negocio, mucho mejor. Aquí el Banco Mundial hace una clasificación entre hombres y mujeres. Es por el tema de la preocupación del género en esos últimos años y es también porque hay lugares en Medio Oriente que debido a su religión, debido al Islam, una mujer en algunos casos para tener un negocio tiene que tener un permiso especial de su esposo. Si es que puede abrir un negocio, que generalmente no tienen los mismos derechos que gozan las mujeres en Occidente. Ya saben lo que significa Occidente. Entonces, fíjense, en el Perú, ¿no? 8 procedimientos, 26 días. En función a manejo de permisos de construcción, en el Perú, 18 trámites en 137 días. 137 días hábiles, estimados. Estamos hablando de personas de ingresos altos, de ingresos medios y de ingresos bajos. ¿Quién podrá darse el lujo de esperar tanto tiempo para que le den un permiso de construcción? Obviamente los que tienen más ingresos. Los que tienen menos ingresos no pueden esperar tanto tiempo. ¿Por qué? Porque ellos quieren que el tiempo sea el más corto posible para que entren al mercado lo más rápido y se beneficien y se beneficien de la competencia en el mercado lo más rápido posible. ¿No? Acá otro punto, registro de propiedades, según el Doing Business. En el Perú son 6 trámites y te demoras 9 días y medio. A comparación de América Latina y el Caribe, que dice, en función de América Latina y el Caribe, son 7.4 trámites, o sea, 7 trámites y medio, y el tiempo en promedio que se demora esto en Perú son 10 días, en América Latina son 64 días. 64 días. Es interesante este material, se los voy a pasar al final, no hay problema. A partir del año 2020, el Doing Business, el Banco Mundial empezó a hacer análisis del Doing Business no solo a nivel mundial, sino a nivel subnacional, y por primera vez el año 2020, el Banco Mundial estudia el Doing Business en el Perú, y es por eso que aquí aparece dónde es más fácil registrar una propiedad, y pues si se dan cuenta son la misma cantidad de trámites prácticamente, entre 6 y 5, entre Lima, Callao, Trujillo, Cusco, Chiclayo, Chachapoyas, Tarapoto, Ica, Huaraz, Piura, también aparece Arequipa en otras tablas, pero eso es lo interesante y eso es lo que va cambiando, ¿no? La cantidad de tiempo. En unos son 10 días, 19 días, 14 días, 20 días, 25 días, 19 días, 21 días,
32 días, 14 días, 19 días. Conocer estos datos son interesantes. ¿Por qué? Porque surge también aquí un tema que se llama competencia institucional. Competencia institucional. Y es algo institucional, discúlpenme los jeroglíficos, y es algo que ya lo dijo Milton Friedman en la década de los 80 del siglo pasado, y dijo, los seres humanos, los individuos votan con los pies, y no se refiere a votar por el peor candidato o al que no ha pedido Fujimori, no. Votar con los pies significa que nosotros nos vamos a ir moviendo a aquellos lugares que nos ofrezcan mejores condiciones institucionales para poder desenvolvernos mejor. ¿Por qué los peruanos, por qué los latinos se van a Estados Unidos si no hablan inglés, si no tienen la misma religión? Y Latinoamérica es esta fiesta, Estados Unidos es capitalismo, ahorro y trabajo duro. ¿Por qué la gente se va a un lugar donde hay tantas diferencias culturales? Porque institucionalmente Estados Unidos te ofrece mejores oportunidades y mejores salarios. Nadie se va de Guatemala a Guatepeor, nos vamos de un país subdesarrollado a uno desarrollado, por más que no hablemos el mismo idioma. La gente vota con los pies. Entonces, ¿por qué les hablo de esto en ese tema en particular? Porque pueda que haya un empresario en algún lugar del Perú y diga, quiero emprender un negocio. ¿Dónde me conviene emprender un negocio? ¿Donde sea más costoso? ¿Donde me demore más invertir? Entonces, miren, fíjense cómo el análisis económico del derecho con estos indicadores les da información valiosa a los emprendedores para saber dónde les conviene emprender. Luego es el tema de dónde es más fácil abrir una empresa. Igual, ¿no? Trámites 8 y lo que varía son el tiempo, ¿no? En Cusco, para recortar, solo veamos Cusco, son 8 trámites y el tiempo es 61 días para abrir una empresa. Según datos del Doing Business. Si alguien me dice, profesor, eso es exagerado, es menos, pues me alegro mucho. La idea es que mientras más rápido y mientras menos costoso sea entrar al mercado, pues mucho mejor. Igual, para obtener permisos de construcción, les paso esto, no hay problema. Este es un trabajo que hizo un amigo para su maestría. Él sacó todos los costos de transacción de la Municipalidad del Cusco y encontró, fíjense, lo voy a hacer rápido, ¿sí? Entidad, administración, catastro, centro histórico, cobranza, defensa civil, gerencias, oficinas, secretarías, gerencias, oficinas y tipos de trámite, ¿no? Devoluciones, certificados, catalogaciones, suspensiones, revisiones, inspecciones, autorizaciones, permisos, autorizaciones, titulaciones, rectificaciones, habilitaciones, saneamiento, constancia, expedición, celebraciones, ratificaciones, inscripciones, renovaciones, autorizaciones, anulaciones, recursos, rectificaciones, declaraciones, edición, concurso. Miren, todos esos trámites. Y acá está el número de trámites. 1, 6, 5, 3, 40, 2, 16, 15, 5, 7, 4, 36, 15. Acá está el pago mínimo en soles, el pago máximo en soles, el tiempo mínimo de respuesta y el tiempo máximo de respuesta. Fíjense, hay plazos de un día, pero hay plazos de 150 días. Hay montos que se tienen que pagar de 4.80 y montos que se tienen que pagar que hasta 3.800. Entonces, esos son los costos de transacción. El análisis económico del derecho como herramienta metodológica nos ayuda a poder diagnosticar esto. Y entonces dicen, ¿por qué la gente no paga no paga sus constancias y autorizaciones? Pues porque quizás esto es muy caro para ellos. Pero ¿cómo va a ser caro pagar 40 soles? Sí, pues para usted puede ser barato pagar 40 soles. Pero no todas las personas tenemos la misma opinión de esos 40 soles. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos 2 billetitos de 20, o sea, 40 soles, en nuestra cabeza no está el billetito. En nuestra cabeza está lo que podríamos hacer con ese billetito. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con esos 2 billetitos de 20, con esos 40 lex, con esas 40 lucas, depende de cada uno de nosotros. Solo nosotros sabemos qué hay en nuestra cabeza cuando vemos 40 soles. Alguno dirá, no, pues es poquito, otro dirá, no, es 40 soles, otro dirá, wow, es mucho, 40 soles. Esto, el aporte de Coase. Pasemos ahora al aporte del profesor James Buchanan. Vayamos a ver ahora la vinculación que existe entre la economía y las decisiones colectivas. ¿A qué me refiero? El análisis económico de los votantes, el análisis económico de los ciudadanos, el análisis económico de las decisiones que toman las autoridades y las decisiones que toman cuando son candidatos. O sea, todo eso analizado desde el punto de vista económico. Pero antes una mención honrosa a mi querida escuela austríaca. Si bien es cierto, el primer académico que escribe un libro sobre burocracia es Max Weber, pero lo hace desde la sociología. El primer economista que escribe un libro sobre burocracia es Ludwig von Mises, un economista de la escuela austríaca.
Y dice, ¿no? La gestión burocrática implica detalladas normas y reglamentaciones prefijadas autoritariamente por el superior. Es la única alternativa que cabe adoptar cuando la gestión con fin lucrativo no es posible. Toda empresa que no se inspire en el afán de lucro ha de ser gobernada por normas burocráticas. Básicamente se está refiriendo a las burocracias estatales. Ahora sí, a la teoría de la elección pública. El profesor Buchanan, que gana el Premio Nobel de Economía en 1986, dice, la define como la teoría económica de la política o la nueva economía política. ¿Y a qué me refiero con esto? Esta es una perspectiva acerca de la política que surge, atención aquí, de la extensión y aplicación de herramientas y métodos de los economistas a la toma de decisiones públicas o colectivas. Los teóricos de la escuela de la elección pública se preguntan y dicen, ¿a un presidente le convendrá inaugurar un estadio o un hospital? Al pueblo, a la gente, a la ciudadanía le conviene que inaugure un hospital, pero cuando inaugura un hospital habrán 100 personas, pero si inaugura un estadio lo va a llenar, por ejemplo, toda una tribuna y habrán pues 3.000, 4.000 personas como mínimo. Al político le conviene que la gente le esté mirando todo el rato, por ende, el proyecto que va a priorizar para inaugurarlo cuanto antes no va a ser el hospital, lamentablemente, va a ser el estadio. Pero es porque el político está, la autoridad en este caso, está tomando una decisión en términos de política, en función a su imagen, en función a lo que la gente quiere que lo vean, no en función a qué es lo que la gente necesita. Es por eso que hay muchos lugares como en el Cusco donde se han priorizado proyectos como la construcción o la remodelación del estadio Garcilaso, donde juega 3 equipos ahora, que la culminación del Hospital Antonio Lorena, que es un hospital que está en obras y a veces paralizado hace más de 10 años. Es porque hay algunas obras que le dan más rédito político a las autoridades que otras en el corto plazo, obviamente. Hay que entender algo aquí, que la economía tiene un ritmo, pero la política tiene otro. Hace un rato les decía, ¿no? A los políticos les conviene en un primer momento que la gente le vaya bien, por eso imprimen más dinero, porque hay más dinero, pero luego con el tiempo se genera inflación. Entonces, imagínense que todo ese proceso de aumento de la masa monetaria dure 10 años. Los primeros 5 años todo vaya todo bien y del año 6 al año 10 empiece la inflación e hiperinflación. Del año 0 al año 5 hubo un presidente, del año 6 al año 10 hubo otro presidente. Ese presidente tiene altos niveles de aceptación, este segundo presidente tiene bajos niveles de aceptación. Al primero le conviene hacer eso porque tiene niveles de aceptación y le tira el muerto al otro. El que al final termina, el que va a tener que sofocar los problemas de la inflación no va a ser el que generó la inflación, sino va a ser el que la hereda. Entonces, ¿qué incentivo tiene el político de ser cauto en su periodo? Ninguna. Porque haga lo que haga, la factura la va a pagar el otro. Por eso no tiene ningún incentivo a ser cauto. Por eso los políticos hacen lo que todos sabemos que hacen. La burocracia desde la elección pública dice, un burócrata es aquella persona que se ocupa de implementar las políticas públicas seleccionadas por un parlamento o por las autoridades principales del Poder Ejecutivo, presidente, ministros, gobernadores, alcaldes, etcétera. Eso lo entendemos, ¿no? Pero ¿cuál es el problema con las burocracias? Primero, hay 2 tipos de burocracia, una minoría que es contratada temporalmente y una mayoría que se conocen como los nombrados, los de planta permanente. Estoy seguro que cuando dije contratados y nombrados, ustedes ya dijeron, ¿quiénes son los que tienen problemas? Nos dice aquí. Estos últimos, los nombrados, generalmente tienen ciertos derechos o privilegios laborales. Dice, no pueden ser despedidos a menos que sean encontrados culpables de conductas ilegales o que el cargo que desempeñan sea eliminado. Esto genera 2 sesgos, dice, conservadurismo en la estructura burocrática y extensión de las funciones del Estado. Entonces, imagínense rapidito que hay acá una oficina, una gerencia, luego jefaturas, subgerencias, luego jefaturas. Listo, ¿ya? Ese es el organigrama. Perfecto. Entonces, acá a ellos no les conviene que, por ejemplo, por eficiencia se elimine esta función, que se elimine esa sugerencia. No, al contrario, a ellos les conviene que aparezca otra sugerencia y que aparezca otra jefatura y más y más y más. ¿Por qué? Porque les conviene tener más chamba, pues. Les conviene tener primero más funciones, más problemas que resolver para que sigan teniendo chamba más tiempo. Es por eso que la gestión, los gestores públicos son expertos encontrando problemas, pero no son expertos solucionando los problemas, porque si solucionan el problema, se quedan sin chamba. Eso mucha gente no lo ha pensado así y son los teóricos de la escuela del public choice los que nos ayudan a entender
¿Cómo piensan ellos? Obviamente, de manera racional. Este es un gráfico que muestra la recaudación tributaria, que está en azul, y que del año 2000 al 2019 aumentó 5 veces. Acá está. Lo que está en azul es la recaudación, y lo que está en rojo es la cantidad de burócratas que hay en el Perú. La burocracia estatal está absorbiendo cada vez más recursos públicos en desmedro de inversiones en infraestructura, servicios como educación, salud, seguridad, justicia. Yo creo que esta crítica, que eso que estoy mostrando, y estamos haciendo una crítica, yo creo que caería en saco roto si es que tendríamos seguridad, justicia, buenas obras públicas, pero no tenemos. O sea, hay más plata, hay más burócratas, pero no se solucionan los problemas públicos. Ya sabemos dónde está el problema, ¿no? La burocracia dice, tienen incentivos, y esto es lo que, para reforzar lo que dije hace un rato, tienen incentivos para mantener la estructura del Estado sin cambios, por lo que presentan una oposición fuerte hacia aquel político que quiera realizar cambios en el sistema. Yo durante algún tiempo dicté el curso de modernización del Estado en la maestría de gestión pública de la Universidad Vallejo. Y entonces, ¿qué significa la modernización del Estado? Significa virtualizar algunos trámites. ¿Qué significa virtualizar algunos trámites? Que haya personas que ya no tengan que estar en su oficina, sino lo vaya a hacer un software, lo vaya a hacer un robot, lo vaya a hacer la computadora. ¿Eso qué significa? Que mucha gente se va a quedar sin trabajo. Y entonces, ¿ustedes creen que los burócratas están de acuerdo con la modernización del Estado? No, pues, al contrario. E incluso ellos quizás estarían de acuerdo en la rudimentarización del Estado, volverlo más rudimentario. Ya no, ¿para qué computadoras hay que utilizar lapicero? ¿Para qué utilizar Excel? ¿Para qué utilizar, no sé, algún software contable? Volvamos a las sábanas. Volvamos a las sábanas, a utilizar con lapicero. Sí, pues para demorarnos más, para que nos paguen más. Miren cómo es esa lógica. Están siendo racionales, pero están siendo racionales en función a las reglas de juego que hay. Es por eso que las reglas de juego en el Estado y la burocracia están mal diseñadas. Miren aquí, dice, no, la resistencia al cambio es directamente proporcional a la cantidad de burócratas de empleos estables y de largo plazo. Buscan mayores presupuestos para contratar una mayor cantidad de empleados y posiblemente incrementar sus ingresos salariales y beneficios laborales. Quienes actúan en el mercado se enfrentan con un sistema de premios y castigos económicos. ¿Cuáles son los premios y castigos económicos? Son premio, ganancia, platita. Castigo, pérdida, menos platita. Continúo. Dice, ¿no? Con otro color para que quede claro todo esto. Dice, quienes operan en el Estado se enfrentan a premios y castigos de carácter político. Ya no es carácter económico, es de carácter político. ¿Y cuáles son? Dice, ¿no? La permanencia en el poder. ¿Cuál es la permanencia en el poder? Dice, ¿no? Orientan su comportamiento en función a premios y castigos que también operan en el Estado. ¿Cuáles son? Comportamientos partidarios, temor ante autoridades superiores, falta de sanciones ante la inacción y el eventual castigo ante una decisión evaluada como errónea, la corrupción. Las burocracias públicas entonces se encuentran enfrentadas, esta es la clave de aquí, de ese tema. Sistema perverso de incentivos que conduce a mayores costos unitarios y una mayor producción que la necesaria. Hasta aquí, estimados, la segunda metodología, que es el análisis económico de la política o de las decisiones públicas. Ahora voy a dejar de compartir y quiero pasarles a ustedes un video que dura menos de 2 minutos. Me confirman, por favor, si ya están visualizando. Me confirman, por favor, si están visualizando. Aquí va el video, ojalá puedan escucharlo. Africano. El elefante asiático tiene unos colmillitos chiquitos. El elefante africano. Estimados, discúlpenme, me dicen que no se escucha. Me dicen que no se escucha. Voy a volver a compartir, por favor. Igual esto dura muy poquito. Gracias, estimado Jorge David, por responderme. Muchas gracias. Voy a volver a compartir y ahora sí estoy dándole la opción compartir audio. Me confirman otra vez, por favor. Hablemos del elefante.
Hay elefantes que son bienes privados y hay elefantes que son bienes públicos. El elefante asiático es un animal doméstico. Es de propiedad privada hace muchos siglos. El elefante asiático no es un animal en extinción. Su hermano es el elefante africano, que es un bien público. Es un animal en estado de extinción. El elefante asiático es más pequeño que el elefante africano. El elefante asiático tiene unos colmillitos chiquitos. El elefante africano tiene unos grandes colmillos. En Zimbabue decidieron llevar a cabo una experiencia singular. Llamaron a un remate al martillo en el cual se vendieran los rebaños de elefantes. Estaban en primera fila los de la industria del turismo, los conservacionistas. Los hoteles en África compraron elefantes para que la gente vaya a tomarle fotos a los elefantes, vaya a acariciar a los elefantes, vaya a darle besos a los elefantitos. Los conservacionistas compraron elefantes para que nadie los toque. El resultado es que hoy día Zimbabue no sabe qué hacer con sus elefantes. Y ha exportado elefantes a Kenia, donde han repoblado Kenia, donde siempre fueron los elefantes de propiedad estatal, fueron bienes públicos. Se ha convertido en un tema de exportación no tradicional. Si lo que se trataba es de evitar que el elefante desaparezca, había que convertir al elefante en un bien privado, evitar que siguiera siendo un bien público, porque se producía el sobreconsumo, nadie contribuía con el mantenimiento de los elefantes. Cada una de las personas que ha querido mantener al elefante lo ha hecho y el elefante se salvó. La experiencia de conservación del elefante fue una de las más impresionantes de los que se tenga noticia en materia de conservación. Correcto, estimados. Acabamos de ver entonces un vídeo en el cual el autor nos comenta de que ante una situación de tragedia de los comunes, ¿no es cierto?, la solución es la privatización. Y sí es interesante ese análisis porque la gestión privada de los recursos, es mucho más eficiente que la gestión pública de los recursos, y eso lo podemos ver bien con el desarrollo de del mundo empresarial y el de la gestión pública, ¿no? Las empresas privadas tienen más incentivo a ser innovadores y todo ello. Las burocracias estatales, sobre todo en América Latina, con nuestras republiquetas, no lo están así. El problema de la extinción de los elefantitos es un problema que se llama la tragedia de los comunes. Todos se quieren beneficiar del recurso común, todos se benefician del recurso común, pero nadie se pone a pensar en el futuro. Entonces, todos cazaban a los elefantes, pero luego ya no habían elefantes y al final se perjudicaban todos. Se perjudicaba la sociedad porque ya no tenía elefantes y se perjudicaba cada uno de ellos también porque pues ya no tenían un medio de subsistencia. La asignación de derechos de propiedad generaba incentivos para que los dueños de los elefantes los cuiden, porque no les convenía a ellos que el elefante se muera. Si se moría el elefante, se perjudicaban ellos. Ellos se beneficiaban mientras más sanos y mientras más elefantes puedan tener. Así que fíjense cómo otorgando derechos de propiedad se pudo salvar de la extinción una especie. Lo mismo pasó en Iquitos con los manatíes, quien intervino fue una ONG, y también pasó lo mismo con las alpacas. Hay un paper muy bueno del profesor Enrique Pasquel acerca de este tema. ¿Qué es la tragedia de los comunes? Vamos a verlo rápidamente. Me voy a tomar 5 minutos más, estimado Bruce, ya sé que estoy contra el tiempo. ¿Qué significa la tragedia de los comunes? Dice, varios individuos motivados por el interés personal y actuando de manera independiente y racional, terminan por destruir un recurso compartido, el común, aunque a ninguno de ellos, ya sea como individuos o en conjunto, les convenga que tal destrucción suceda. Quien planteó la solución que acaban de escuchar en el vídeo fue este personaje, Gareth Harding. Él dijo, no, ante esa situación hay que privatizar. La solución de Gareth Harding siempre era privatizar. Dice, el ensayo de Gareth Harding, publicado en el 68, el año del siglo pasado, en la revista Science, tuvo una enorme influencia, sobre todo en el movimiento ecológico y en las ciencias económicas. Sin embargo, Elinor Ostrom no se queda contenta, ahora ya estamos hablando de Elinor Ostrom, de la primera mujer que gana el premio Nobel en economía, no se queda contenta con la alternativa de privatizar. Ni tampoco se queda contenta con la alternativa de dejarlo en manos del gobierno.
Elinor Ostrom es una politóloga que pues tiene una vida muy interesante. Justo el día de ayer escribí un artículo sobre ella porque lo mandé al Colegio de Economistas para que lo publiquen en su boletín semanal y era pues mi homenaje a las mujeres. Le voy a pasar a Bruce son 2 caras, he escrito algo muy, muy breve. Bruce, te estoy pasando al WhatsApp ese artículo que escribí de Elinor Ostrom, está en Word, lo van a publicar a la siguiente semana, así que lo están teniendo en exclusiva. Es bastante breve, 2 caras tiene. Ojalá lo puedas compartir, por favor, estimado Bruce, en el grupo de WhatsApp que tienen ustedes, para que conozcan un poco la vida de este personaje. Ella nace en un hogar muy pobre, estudia en una universidad de ricos, sufre mucho en esa universidad porque Ostrom tenía problemas de dicción, se burlaban por lo que era un poco tartamuda. También ella ingresa al círculo de debates de su colegio y allí aprende que es importante que en un debate uno sepa bien no solo lo que va a decir, sino sepa bien el argumento del otro y sepa también los errores que tiene el argumento propio y que sepa mejor los argumentos que tiene el otro. Entonces, ella aprende que en un problema no solo, o sea, tiene que conocer bien las 2 soluciones y quizás hayan más de 2 soluciones. Eso es lo que ella aprende desde muy niña y eso es lo que iba a marcar toda su vida académica. Y dice, Ostrom dice, ¿no? Fíjense, estas son palabras textuales de ella, dice, voy a leerlo, dice, no estoy en desacuerdo con el argumento de que dividir un bien común y asignar derechos de propiedad individuales mejora la eficiencia en muchas situaciones. De manera similar, no estoy en desacuerdo con el argumento de que en otras situaciones administrar algunos recursos a través del gobierno central puede evitar el uso excesivo. Fíjense aquí, dice, ¿no? Estoy en desacuerdo con la presunción de que la administración del gobierno central o los derechos de propiedad privada son la única manera de evitar la tragedia de los bienes comunes. Ella no se queda contenta con estas 2 soluciones. ¿Y por qué? Pues porque ella, durante su investigación, encontró el mismo problema que Gareth Harding había identificado tiempo atrás. Gareth Harding, ese personaje, disculpen que retroceda, planteó la tragedia de los comunes utilizando una situación hipotética. ¿Cuál era esa situación hipotética? Dice, habían 4 familias que compartían un recurso, que era un pastizal. Cada familia sacaba a su ganado a pastar y con el tiempo se consumieron todo el pastizal y se perjudicaron todos. Es por eso que mejor, dice Harding, esta familia debe tener esa parcela de tierra, esta familia esta otra parcela, esta familia esta otra parcela y esta otra parcela, y cada uno debe preocuparse por su parcela de tierra independientemente de los demás. Si un vecino gestiona bien su parcela, siempre va a tener pasto. Si un vecino gestiona mal su parcela, se quedará sin pasto y pobrecito él. Pero la idea de Harding era una situación hipotética. Ostrom, la señora Elinor Ostrom, era una investigadora, ella encuentra en la realidad en Suiza una situación real del problema que Harding había planteado hipotéticamente. Repito, eran 4 familias que tenían un pastizal en común y durante 500 años esas familias nunca habían tenido escasez de pasto. ¿Por qué? Porque las 4 familias, imagínense, 500 años, ¿cuántas generaciones son? En 100 años hay 3 generaciones, son 15 generaciones. Durante 15 generaciones, estas familias se han puesto de acuerdo y han administrado de manera conjunta este pastizal. Se han puesto de acuerdo entre ellos. Vamos a ver más adelante las características de estos acuerdos. Pero lo que Ostrom se da cuenta es que Harding se imaginó algo y solucionó un problema real, perfecto, pero en función a una situación hipotética. Pero ella encuentra el problema en la realidad, pero la solución no era privatizar. La solución la encontraron las mismas personas. Es por eso que Ostrom, el aporte de Ostrom también se conoce como la acción colectiva. No tanto el mercado con los incentivos económicos, no tanto el Estado con los incentivos políticos, sino la misma gente, la sociedad civil. La gente ante un problema no espera que lo haga el Estado, se ponen de acuerdo ellos, o por lo menos eso es lo que arrojan algunas de sus investigaciones. Ella nace el 7 de agosto de 1933 en Beverly Hills, les decía eso, 2 lados de un debate, dice, empezó a recorrer el mundo buscando casos empíricos de buen manejo comunitario de recursos pesqueros, acuáticos, pastizales y bosques. Dice aquí, ¿no?
demostró que cuando los usuarios utilizan recursos naturales de forma conjunta, miren, lo voy a resaltar, con el tiempo establecen reglas sobre cómo deben ser cuidados, utilizados de una manera que sea económica y ecológicamente sostenible. Antes de hacer este descubrimiento, Elinor Ostrom trabajó como investigadora en la Universidad de Indiana y se centró a estudiar los servicios de seguridad que ofrecía la policía en los Estados Unidos, y ya se da cuenta de dos cosas. Se da cuenta que habían dos tipos de comisarías, una comisaría pequeña donde habían 15 efectivos y una comisarías grandes que habían hasta 200 efectivos. Las comisarías pequeñas, como se podrán imaginar, tenían un rango de cobertura limitado a diferencia del rango de cobertura de las comisarías grandes. Primeras observaciones que ella hace, ¿no? Resultados que ella consigue descubrir, y es que existe más sinergia entre la policía y los vecinos cuando la policía es pequeña, cuando la comisaría era pequeña. ¿Por qué? Porque los mismos oficiales eran del barrio y con el tiempo los oficiales llegaron a conocer a las familias que vivían en los diferentes barrios. Y eso hacía que las personas den información valiosa a la policía y la policía pueda sacar información valiosa de los vecinos, porque había sinergia entre ellos, a diferencia de las comisarías grandes, donde no había sinergia entre los efectivos policiales y las familias que vivían en los diferentes barrios. Eso hizo que las comisarías más pequeñas sean mucho más eficientes a la hora de controlar el crimen y evitar, de controlar el crimen, o sea, de evitar los robos y de identificar a los ladrones y aplicarles un castigo. Entonces, Ostrom recomienda que en lugar de haber en lugar de haber pocas comisarías grandes, ¿no? Así, por ejemplo, Ostrom recomienda que lo que deberían haber son muchas comisarías pequeñas, porque las comisarías pequeñas son mucho más eficientes que las grandes a la hora de combatir el crimen. Esto también a ella le va dando pautas en función a que la idea no es desaparecer el poder, la idea es atomizar el poder. ¿Y cómo es una forma de atomizar el poder? Pues evitando los monocentrismos y favoreciendo, priorizando los policentrismos, muchos centros de toma de decisión. Y esto también con el tiempo favorece al aprendizaje colectivo. ¿Por qué? Porque si hay una suerte de centralización, si el ente centralizado se equivoca, se perjudican todos. Pero si hay una suerte de descentralización como policentrismo, si alguno se equivoca, bueno, se perjudican pocos y los demás aprenden. Si hay un error, es más fácil poder aprender de ese error si hay una suerte de descentralización y policentrismo, a diferencia de una suerte de centralización o monocentrismo. Elinor Ostrom se casa con su colega, el profesor Vincent Ostrom, y empiezan a tener un taller de análisis de políticas públicas. Entonces, la característica del taller, dicen ellos, era que había una variedad de académicos de economía, ciencia política y otras disciplinas que trabajan juntos tratando de comprender cómo arreglos institucionales en un conjunto diverso de escenarios políticos, ecológicos, sociales y económicos afectaban el comportamiento de los agentes y sus resultados. Este es básicamente el libro de Elinor Ostrom, y ella comenta, miren, por ejemplo, análisis de recursos de uso compartido de larga duración, tenencia comunal de praderas y bosques en altas montañas, Torbel, Suiza, aldeas de Hirano en Nagaike y Yamanoca en Japón, irrigación de huertas en Valencia, Murcia, Orihuela, Alicante, Zanjeras en Filipinas. ¿Cuáles son las características de Ostrom? Y esto ya para ir terminando todo. Las características de Elinor Ostrom para que funcione un sistema de acción colectiva era que hayan límites claramente definidos, coherencia entre reglas de apropiación y provisión de condiciones locales, arreglos de elección colectiva, supervisión, sanciones graduadas, mecanismos para la resolución de conflictos, reconocimiento mínimo de derechos de organización, entidades incrustadas como mínimo. Esas son características que deben tener las organizaciones para poder funcionar dentro de un sistema policéntrico de recursos de uso compartido. Esas características son las que Elinor Ostrom encontró, por ejemplo, en Suiza, como les acabo de comentar, en Valencia y en Yamanoca, básicamente. El caso de Murcia, Orihuela, si mal no recuerdo, son casos de errores, o sea, de que no se cumplió el objetivo porque fallaron en alguna de estas características. Elinor Ostrom, y acá ya para terminar, es un personaje que a mí me parece muy importante, sobre todo en esta época en la cual se está revalorando cada vez más el papel de la mujer, porque es una mujer que nace en un hogar pobre y supera la pobreza, tiene problemas de dicción, la gente se reía de lo que hablaban y al final termina siendo profesora, investigadora y dando charlas y
y dando un discurso de aceptación de un premio Nobel. Era una mujer, y como pueden leer en el artículo que seguramente Bruce les ha compartido, ella tenía problemas para encontrar trabajo, porque ella le decían, usted no va a ser profesor universitario, usted es mujer y va a ser secretaria. Tuvo un golpe de suerte para que ingrese a la universidad. No le querían aceptar en su programa de doctorado porque era mujer. Supera el machismo de la sociedad y supera el machismo de la academia. Es por eso que para mí Elinor Ostrom es un ejemplo de constancia, es un ejemplo de superación, es un ejemplo de valentía, porque termina siendo una mujer desafiante. No solo desafiante con el destino que le tocó, sino también desafiante y valiente a la hora de decirle a Gareth Harding, tú te imaginaste algo, yo lo vi, yo lo estudié, y el diagnóstico tuyo es diferente al mío, y la receta mía es obviamente muy diferente a la tuya. La Academia Nobel, el Banco Central Sueco, que entrega el Premio Nobel de Economía, se llama, ¿no? Premio del Banco Central Sueco en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, porque Alfred Nobel no deja un premio de economía, deja de la paz, de la medicina y no sé qué otras cosas, pero no deja de economía. Y el premio Nobel se entrega desde 1901, el premio Nobel de Economía se entrega desde 1968. La que recibe el galardón el año 2009 por primera vez es esta maravillosa mujer. Chicos, les había hablado hace un rato sobre las instituciones, sobre cuán importante era la institucionalidad y todo ello. Existen reportes que muestran el desempeño de los países a nivel institucional. Entonces, en 2 minutos, porque ya no les quiero hacer perder más tiempo, quiero que ustedes se den cuenta que las cuestiones teóricas que yo les he dicho en estas tres clases se cumplen en la realidad y con evidencia empírica. O sea, yo hablé mucha teoría y ahora voy a mostrar evidencia empírica rápidamente. Este es un índice de derechos de propiedad. Este es el ranking de los países en función a cuánto definen y defienden los derechos de propiedad, pero es el puesto 82 de 129 países. Fíjense quiénes son los primeros lugares y quiénes son los últimos. Primeros lugares: Finlandia, Suiza, Singapur, Nueva Zelanda, Japón, Australia, Holanda, Noruega, Luxemburgo, Dinamarca, Suecia, Austria, Estados Unidos, Canadá, Hong Kong, Alemania, Bélgica, Reino Unido. Los últimos, voy a empezar desde el último: Haití, Yemen, Venezuela, Bangladesh, Angola, Congo, Nigeria, Madagascar 1, Madagascar 2, Madagascar 3, Bolivia, Etiopía, Nicaragua, Pakistán, Mauritania, Camerún, Irán, y así puede ir siguiendo. Acuérdense quiénes están en los primeros lugares, quiénes están en los últimos lugares y dónde está el Perú, por favor. Ahora vamos al índice de imperio de la ley. Esto significa Estado de Derecho, la limitación que tenga el poder político. Los primeros lugares: Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Holanda, Alemania, Nueva Zelanda, Austria, Canadá, Estonia, Australia, Singapur. Perú es el puesto 80 de 128. ¿Quiénes son los últimos países? Venezuela, Camboya, Congo, Egipto, Camerún, Mauritania, Afganistán, Bolivia, Pakistán, Zimbabue, Nicaragua, Uganda, Honduras, Bangladesh, Etiopía, Mozambique, Myanmar, Guinea, Angola, Irán, y sigo. Y podría seguir. Se repiten, ¿no? En el anterior índice también, los primeros lugares eran los mismos que aquí y los últimos eran los mismos que aquí. Perú igual, de media tabla para arriba, de media tabla para abajo. En temas de libertad económica, o sea, cuán abiertos son los mercados en el mundo. Los que están en verde son los países económicamente más libres, los que están en rojo son los países económicamente más reprimidos. Vamos por zonas: los nórdicos están aquí, Europa Central, los anglosajones, Norteamérica, Chile, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur. Los países que tienen economías reprimidas: Venezuela, Bolivia, aquí Egipto, países de Medio Oriente, países de África subsahariana. Perú es el puesto 51 de 184. En competitividad, los países más competitivos: Singapur, Estados Unidos, Hong Kong, Holanda, Suiza, Japón, Alemania, Suecia, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Taiwán, Corea del Sur, Canadá, Francia. Perú es el puesto 65 de 141. Los menos competitivos: Chad, Yemen, Congo, Haití, Mozambique, Angola, Burundi, Mauritania, Venezuela, Madagascar, Lesoto, Burkina Faso, Mali, Malawi, Zimbabue, Etiopía, Benín, y podría seguir. Se repiten, miren, todo lo que estamos viendo, en todos los rankings que estamos viendo, los países más desarrollados son los que al mismo tiempo defienden la propiedad, defienden el Estado de Derecho, defienden los mercados y son más competitivos. Este es un tema de innovación y los países más competitivos también son los mismos. Estimados, no les quito más tiempo. Les agradezco mucho su atención. A Bruce le agradezco el espacio y a todos ustedes les agradezco la atención. Quería hacer una mención antes de retirarme. Hay una persona muy especial que ha estado estas 3 sesiones.
que ha estado con su cuaderno y tomando notas, y es mi mamá. Así que, mamá, para ti esta charla. Muchas gracias por tu presencia aquí. Me has entusiasmado mucho. Espero les haya gustado la charla. Ahora, no sé si tienen tiempo, si hay 5 minutos, no sé, para preguntas, o van a ir a ver la novela, no sé, dependerá de ustedes. Yo aquí contento de responder algunas preguntas. Aprovecho y mando saludos también a mi amigo Derek. Le mando saludos a... Está también Yudio, está Zulema, mis amigos, está Omar, está Piero. Pues qué genial. Saludos a todos ustedes. Derek está en Lima, Yudio está en Arequipa. Qué genial. Estimado Bruce, no sé si hay alguna pregunta, y si no, ya pues los que están interesados con el certificado, que te escriban. El certificado está firmado por el Colegio de Economistas, así que tiene validez, va a pesar en su CV. Creo que si está todo claro y no hay preguntas, porque no está todo claro. Estimado Bruce, creo que nos quedamos aquí. Te reitero el agradecimiento por el espacio que me has brindado estas 3 semanas, y les agradezco a todos. Gracias, Zulema, muy amable, y les agradezco a todos ustedes también el tiempo que me han regalado. Espero no haya Gracias a sido ti, tiempo perdido. Magíster Carlos, por tu bondad de participar en este evento. Correcto. Correcto, Diego, nada, un gusto. Gracias a ustedes también. Winnie, nada que agradecer. Ojalá se animen ojalá se animen más bien para el certificado. Yudio, muy amable. Muy amable, muy amable. Siempre mejorando, estimado Yudio. Espero verte pronto por allá. Vamos a presentar mi libro, espero al próximo mes, con nuestro amigo Carlos Rivera. Seguramente nos vamos a poder saludar en ese momento. Ahí está dejando el número, Bruce, para la certificación. Recuerden, está firmado por el Colegio de Economistas, así que tiene validez. Tiene validez. Correcto. Saludos nuevamente. Los dejo en libertad. Los dejo en libertad.